tenemos ciertas fallas al hacer estas reacciones. Entonces, acá en la primera parte, ¿sí? Como les decía en la clase pasada, primero el halógeno va a sufrir la etapa de iniciación, ¿sí? Que está acá. No se les olvide que hay un esquema a seguir, o sea, los que han estudiado estas reacciones por años y años nos dan un esquema. Entonces, lo primero que va a pasar con ese halógeno, que no se le olvide que ese halógeno está unido al otro, por eso le coloco X2, en este caso sería el cloro 2, está un enlace que está formado por dos electrones, la luz o el calor, y en este caso nos hablan de un delta de temperatura. Recuerde que encima de la flecha van las condiciones que usted tiene que someter a esta reacción, o sea, si usted tiene estos dos compuestos y le sube mucho el calor, y esta palabra delta es un cambio, o esta letra griega delta es un cambio, la deben estar viendo en matemáticas cuando vean derivadas, es un cambio en este caso en la temperatura, lo someto a un cambio de la temperatura. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la luz o el calor va a romper este enlace, ¿sí? Va a romper este enlace en dos átomos y cada uno con su electrón disponible. Cuando un átomo está así, es altamente reactivo, ¿sí? Entonces, eso le va a pasar al cloro. Si lo fuéramos a amplificar acá, ¿sí? Entonces tenemos al cloro, que realmente el cloro va a estar, es el cloro unido con otro cloro, así sería el cloro 2, que acá en este enlace no hay ninguna línea, sino que hay dos electrones compartidos, uno de este cloro y otro de este cloro, como lo hacíamos antes, y que por la luz o el calor, este enlace se va a romper. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar un cloro con su electrón disponible y ávido de hacer enlace, más el otro cloro también con su electrón disponible y ávido para hacer enlaces. Estos cloros de esta manera se llaman radicales libres. Y es lo que va a ir a atacar a cualquier especie. Entonces, en la clase pasada les decía que si quizás esto se encuentra con su pelo, como dice por ahí una propaganda de un champú, ¿sí? Le va a causar reacciones en su cabello, ¿sí? O al revés, si se toca con su piel, pues obviamente va a causar reacciones con su piel. Entonces, acá tenemos ya el ejemplo esquematizado ya con el cloro. Entonces, usted lo primero que debe hacer es identificar el halógeno y someterlo a la reacción de iniciación. Entonces, yo tengo el cloro que me lo están dando acá en la reacción, va a haber un cambio de temperatura, ese enlace se va a romper y me va a formar dos radicales libres de cloro. Luego seguimos la etapa de propagación. Entonces, en el esquema que nos dicen, en el esquema nos dicen ese radical libre que se acaba de formar, o sea, este cloro, o este cloro, o este cloro, tenemos por acá, va a ir a atacar al compuesto carbonado. Recuerde que la R significa un compuesto carbonado, que ese compuesto carbonado tiene H's. Y eso lo trabajamos en talleres pasados. Por ejemplo, acá me muestran que este carbono tiene 3 H's. Pero este carbono de acá, como tiene dos enlaces, va a tener dos H's unidas a él. Sí, acá va a tener una H y acá va a tener otra H, otro hidrógeno, ¿sí? Y este lo mismo, como tiene dos enlaces, entonces acá va a tener una H y acá va a tener otra H. Entonces, ese radical libre que se acaba de formar, o este radical libre, va a ir por cualquiera de esas H's. Entonces, yo tengo que analizar las posibilidades de ataque. Si se roba cualquiera de estas tres, va a ser lo mismo, o sea, que se va a robar cualquiera de estas tres. Pero note que esta molécula es simétrica por acá. Hay una simetría. O sea, de aquí para allá es igual que de aquí para acá. Entonces, si se roba cualquiera de estas H's que hay acá, sería lo mismo que si robara esta, porque recuerde que las moléculas se están girando. Pero ahorita va a haber algo nuevo diferente al ejemplo que veíamos en la clase pasada, que se va a poder robar una de esas H's que está acá. Y como la molécula es simétrica, entonces tiene que analizar la simetría de las moléculas para poder hacer esto. La molécula simétrica va a ser lo mismo que se robe una H de acá a que se robe una H de acá. Entonces, eso es lo que deberíamos analizar. Entonces, hoy va a ser el ejercicio un poco más complejo, porque o se podría robar cualquiera de estas tres H's o se podría robar cualquiera de estas, ¿sí? Y va a ser igual al otro lado. Entonces, eso va a pasar. Entonces, con eso vamos a tratar de resolver la ecuación, con ese sentido. Entonces, este esquema me muestra que va a ir por una de esas H's, el halo, y va a formar un halo ácido, en este caso, ¿cómo sería el halo ácido? Pues HCl, porque este es el radical libre.
Entonces, para esquematizarlo acá, obviamente está abajo más ordenado, ¿sí? Si se robara esta H, ya no pintaría CH2, sino que pondría CH2 y un puntico. Ya no pintaría CH3 porque se ha robado una de esas H y él queda como radical libre. O también podría suceder, de lo que estamos analizando, podría suceder que se robe es una de estas H, ¿sí? Se robe toda una de estas H que acá, y entonces mi radical libre lo pondría es acá. Ahí pondría mi punto de radical libre, el cual va a ir a atacar. ¿A quién va a ir a atacar? O a una especie de estas que no haya reaccionado o a una de estas que haya reaccionado. Entonces el esquema me dice, como están reaccionando los dos, entonces quizás ese radical libre que usted acaba de formar va y reacciona con uno de los halógenos, en este caso es el cloro, que no haya reaccionado. Se junta con él, ¿sí? Y queda mi radical libre nuevamente de cloro. Entonces me van a quedar para la etapa de finalización estos dos radicales libres que se podrán combinar según las probabilidades. Este con uno de esos mismos, este con uno de esos mismos o este con este. Pero acá voy a tener algo especial, que los radicales libres de carbono van a ser dos. ¿Cuáles dos? Los que hablábamos ahorita. ¿Sí? Como él puede atacar acá y robarse una H, que será lo mismo que si atacar acá, puede atacar acá y robarse una H de estas, que será lo mismo que si ataque acá. Entonces yo tengo acá dos radicales libres de carbono. Entonces por eso les decía que acá hay que jugar con probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad que eso ocurra? Pues tiene probabilidad, entonces hay que hacerlo. Listo. Entonces acá la etapa de propagación ya está esquematizada paso a paso. Entonces no les olvide que explicamos ahorita que el cloro, ese radical libre de cloro, puede atacar a estas H, a cualquiera de estas tres, o a cualquiera de estas dos H que hay acá. Él las va a poder atacar y eso representan esas flechas que les coloqué en la guía. Los puntos de ataque donde el cloro puede venir y atacar, que será lo mismo que se ataca acá o será lo mismo que se ataca acá, porque no se olvide que estas moléculas giran a altas velocidades y que generalmente la única parte donde están quietas es en el papel, ¿sí? Nosotros decimos que esa molécula está quieta, pero tal vez ahí, en el papel, porque el resto de las moléculas están girando permanentemente. Entonces, si el cloro ataca acá, formaré este radical libre, miren. Aquí arriba le he colocado el puntico rojo acá, y formaré HCl. Este haloácido lo tendré en cuenta para el final, porque ya no se me forma nada más, pero quedó en los productos ya. O si el cloro ataca en este carbono, ¿sí? Formará este radical libre. Luego la relación de halogenación me dice en la propagación también ese radical libre de carbono que usted acabó de formar, que sea este o sea este, va a ir a atacar a radicales a compuestos de cloro que aún no hayan reaccionado, compuestos del halógeno, ¿sí? Entonces acá lo esquematizo más abajo. Pues mire, acá están los dos radicales libres. Uno con el puntico al final, otro con el puntico en el intermedio, ¿sí? O el electrón libre. Ese electrón libre o ese radical libre va a ir a atacar a los cloros que aún no hayan reaccionado con el uso del calor y se van a robar uno de esos cloros y lo van a atar ahí donde está el punto. Es decir, acá voy a colocar un cloro y acá voy a colocar el cloro. Y me va a quedar nuevamente un cloro libre o un radical libre de cloro que va a continuar con la reacción. Y mire que acá se ancló, donde pusimos acá donde estaba el punto, y acá se ancló en la parte final de la cadena o en la parte inicial para nombrarla ahorita, porque recuerde que esa va a ser la parte más importante. ¿Sí? Entonces, ese cloro se ató acá en la parte final o en la parte intermedia. Entonces, cuando usted trate de hacer esas reacciones, tiene que mirar las posibilidades. Entonces, ya en la etapa de finalización me dice, vea, los radicales libres van a reaccionar un radical carbonado con los radicales cloro que estén por ahí disponibles y van a formar un compuesto que se denomina RX o cadena carbonada con alguno de los halógenos. ¿Cuál podría ser esos halógenos? El cloro, el bromo o el yodo. Según lo que me dicen los investigadores, eso pasa con estas reacciones. Puede reaccionar con cloro, con bromo o con yodo. Y en este caso estamos trabajando con cloro. Los radicales libres del carbono, que en este caso tenemos dos radicales libres que se han formado, van a reaccionar con los otros radicales libres del carbono, que también tenemos dos. Entonces tenemos que hacer todas las combinaciones posibles y formar
una cadena carbonada más larga. Entonces arranco de una cadena carbonada pequeña y formo una más larga a través de estos radicales libres que se encuentran en el espacio. También, ¿qué puede ocurrir? Que un cloro con radical libre o con su electrón disponible se encuentre con otro cloro. Y eso lo ejemplificamos la clase pasada cuando decíamos que usted de 11G le da por salir al centro hoy. Primera posibilidad, hay, y la hay, que se encuentre con otro amigo de 11G. ¿Sí? Segunda posibilidad, y la hay, que se encuentre con uno que pertenece casi a su misma especie, pero que es de 11, casi pertenece a su grupo, pero están en el mismo grado, pero son de grupos diferentes. No sé por qué la tendencia, pero generalmente los de 11 se odian uno con los del otro grupo. Eso se ha presentado desde siempre. Cosa lastimosa, pero bueno, se presenta. O también hay posibilidad de que se encuentre con el profesor en el centro. Entonces puede ser que algún día usted salga al centro y me encuentre por allá. Entonces, ¿por qué? Porque es un sitio de encuentro. Entonces, estamos evaluando todas las posibilidades de encuentro. Entonces, el radical libre de X se encuentra con el radical libre de X y forma nuevamente el compuesto halogenado, que en este caso sería el cloro. Y esto nos lo pintan en la reacción, pero generalmente esto no está sucediendo porque la H no está sola, pero por ahí arriba vimos que se formó el haloácido, ¿sí? Y en este caso, por ahí arriba lo esquematizamos, sería el HCl. ¿Pregunta hasta ahí? ¿No? Ah, bueno. Entonces continuamos. Entonces vamos a hacer todas esas reacciones. ¿Cuáles radicales libres tenemos? Para hacer un resumen. ¿Qué radicales libres tenemos? El cloro como radical libre, ¿sí? Tenemos el radical libre de la cadena carbonada en el último carbono o en el primer carbono, como lo quiera poner. Recuerde que la numeración la hacemos en el sentido que nos convenga. El último carbono tiene el radical libre o tiene el carbono con su electrón disponible. Y también hay la otra posibilidad que en el segundo carbono o en el tercer carbono, dependiendo de cómo usted haga el conteo, ¿sí? Tenemos este radical libre. Entonces todos ellos los vamos a seguir con este esquema. Entonces, primero, ¿qué les propongo yo acá en la guía? Que hagamos el R, o sea, estos dos que se significan o se resumen en la reacción con R punto, o con R electrón disponible, o con R radical libre, ¿sí? Se van a unir con la X, que sería esta. ¿Dónde se van a unir? En los sitios del punto. Entonces, el cloro, no le olvide que puede girar su electrón, y acá este también tendrá su electrón disponible. Entonces acá voy a colocar el cloro y acá voy a colocar el cloro. Y sería la etapa de terminación. Entonces ahí está esquematizado. La R con la X. Entonces el primer radical libre de carbono se va a unir con el cloro. Acá me faltó el punto en la guía. ¿Sí? El cloro se va a unir con el cloro. ¿Y dónde se va a unir? Pues ahí. Entonces este punto lo voy a unir acá. Entonces acá ahí pondría el cloro. Entonces, como lo ven acá, la cadena carbonada tiene 1, 2, 3 y 4 carbonos, y en el primer carbono me quedó el cloro. Y mire que la cadena carbonada siguió siendo igual: 2, 3 y 4 carbonos. Ahí se unió el cloro. La segunda cadena carbonada tiene su radical libre en el carbono número 2, ¿sí? Y entonces ahí voy a unir el cloro. Acá voy a colocar el cloro. ¿Cómo lo puede ver acá? Mire que el carbono ya, la cadena carbonada también tiene 4 carbonos: 1, 2, 3 y 4, pero el cloro quedó unido en el carbono número 2. Si usted gira esta molécula, si usted la gira para este lado, es como si se hubiera unido, pero acá. Entonces da lo mismo. Y si usted gira esta molécula, es como si se hubiera unido acá. Entonces da lo mismo. Por eso decíamos que la molécula tiene un centro simétrico y por eso hacemos la reacción de esta manera. Ahora vamos a esquematizar la otra parte de la reacción. Cuando se juntan R con R, y no les olvide que tenemos dos radicales libres de R que se pueden juntar con dos radicales libres de R, que véalos acá. Este sería uno y este sería el segundo. Entonces puede ser que en el espacio se encuentre este con este, en el espacio. ¿Por dónde se van a unir? Por el punto. Pero en el espacio también se podría encontrar el 1 con el 2, ¿sí? O también puede ser que en el espacio se encuentre uno de estos con uno de estos,
¿sí? Entonces, esas son todas las posibilidades que hay y hay que hacerlas. ¿Cómo confirmaríamos eso? Si fuéramos al laboratorio y purificáramos todos estos elementos y tuviéramos los equipos necesarios para determinar cómo son las cadenas carbonadas en el espacio. Entonces vamos a esquematizarlo. Entonces, tengo la cadena carbonada número 1 o AR1 y tengo la misma cadena carbonada R1. ¿Qué pasó acá? Que la giré, ¿cierto? Mire acá donde está el carbono. Yo simplemente, ¿qué hice en la segunda parte? Cogí esta parte y la giré. ¿Para qué la giré? Para que usted mirara por dónde se unen. Este electrón que está acá se va a unir con este electrón que está acá y van a formar un enlace. Y entonces, ¿de cuántos carbonos me va a quedar la cadena? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces la cadena carbonada creció. Tenía una cadena de 4 y ahora tengo una cadena de 8, un octano. 1, 2, 3, 4. Acá fue el punto de unión, mírelo acá. 5, 6, 7 y 8. Ahí tengo la cadena carbonada. Listo. Segunda posibilidad, que se encuentre R2 con R2. Mire donde que los dos tienen, o la cadena carbonada número 2, tienen el carbono o su radical libre, lo tienen el carbono número 2. ¿Por dónde se van a unir? Por este punto. ¿Sí lo ven? Entonces acá, mire el enlace acá, se unieron y formaron una cadena carbonada mucho más larga. Y recuerde la numeración. Yo tengo que elegir la cadena carbonada más larga para la nomenclatura. Entonces podría empezar por acá. 1, 2, 3. Y acá 4, no me sirve. Acá 4, porque tengo más. Y podría seguir para este lado 5 o podría seguir para este lado 5 y 6. O sea que la cadena más larga me quedó de 6. Pero si usted cuenta los carbonos totales, también va a tener 8. Lo que pasa es que la cadena se distribuyó de manera diferente. Entonces acá tengo 6 carbonos y tengo dos grupos, recuerde, de un solo carbono a los lados, que se llaman grupos metil. Recuerde que cuando el conteo, las cadenas no me quedan en el conteo principal, les coloco il al final. Entonces tengo dos grupos metil. ¿En qué carbonos? En el 3 y en el 4. ¿Cuántos grupos tengo? 2. Entonces llamaría esto di. Y por último le coloco el nombre metil, dimetil. Entonces ya casi tenemos el nombre listo de esta cadena. La cadena más larga tiene 6, entonces 3, 4 dimetil hexano. La otra no le coloqué nada de números ni nada porque es una sola cadena carbonada y se llama octano porque tiene 8. Siguiendo las posibilidades, entonces ya enlacé R1 con R1. ¿Sí? Acá en esta primera reacción. En esta otra reacción, R2 con R2. Pero ¿a qué me falta o qué posibilidades me falta? Me falta evaluar la posibilidad que se encuentre en el espacio R1 con R2. Y esa es la que está abajo en la guía, la que sigue en la guía. Cuando se encuentra R1 con R2. Entonces, este es R1 y este es R2. Note dónde tiene el radical libre, pero lo giré nuevamente para que usted visualice dónde se va a hacer el enlace. Entonces, este electrón se va a enlazar con este otro electrón. Y ahí vamos a tener, el nuevo enlace. Entonces, mire dónde está ese. Nuevamente la cadena me debe de quedar de 8 carbonos, pero distribuidos diferentemente. Entonces yo arrancaría a contar desde acá. ¿Por qué arranca a contar desde acá? Ya les voy a decir por qué. Entonces tenemos el 1, el 2 y el 3. Mire que en el 3, mire que en el 3 estaba el radical libre y arriba está la otra. 4, 5, 6 y 7. Porque esta tiene 1, 2, 1, 2, 3 y 4, que es esta, 1, 2, 3 y 4. Y este me quedó acá disponible. ¿Por qué la conté así y no la arranqué a contarla desde acá? Porque de una vez visualizo que el lado más corto va a ser para el grupo auxiliar, o el que no quedó en la cadena principal. Y nuevamente este se llama metil, pero este está en el carbono 3. Entonces esta molécula, para nombrarla de una vez, sería el 3 metil, porque en el 3 tengo un grupo metil
o un grupo de un solo carbono que está unido en el carbono número 3 y la cadena más larga tiene 7A heptano. Que eso lo veíamos en guías pasadas, cómo se nombran los compuestos carbonados pertenecientes a los alcanos. Nuevamente el esquema me dice, pues junte X con X, ¿sí? X con X, entonces tendría el cloro con el cloro, se van a juntar nuevamente, y estos, así sea 20 el número de abajo, cuando usted encuentra un solo elemento se llama igual que en la tabla periódica, cloro. Y tendremos por ahí en el esquema, aunque no es muy cierto, que se juntará H con X, pero fue que la X se robó una H, no es que la H esté solita. Y este se llamará ácido clorhídrico porque es un hidrácido. Eso lo debieron ver en 10, cómo se nombran los hidráceos. Ácido clorhídrico. Siempre se le coloca a los hidrácidos, los formados por cloro, bromo, yodo, también está el grupo ciano y está el azufre hídrico al final, entonces clorhídrico. Cuando usted vea un ácido binario, a excepción de este que sería ternario, ¿sí? Se le pone hídrico al final. Entonces ya como la reacción nos pedía que los nombre, ¿sí? La reacción me pedía que los nombre, recuerde que los nombramos bajo esta tabla. Para un carbono meta, por eso por allá le ponía metil, porque solamente tenía un solo carbono. En las cadenas auxiliares, metil e il lo utiliza cuando no quede en el conteo principal, cuando tenga dos carbonos Z, 3 propa, 4 buta, 5 penta, 6 hexa, note que ya lo usamos porque teníamos una cadena de 6 carbonos por allá, 7 hecta, que ya lo usamos y le pusimos ano al final porque solamente tiene enlaces sencillos, y octa, que también lo usamos el día de hoy, ¿sí? Porque tenía 8 carbonos en la cadena principal, y el grupo metil. También, para nombrar los demás, cuando usted encuentre un halógeno unido a una cadena de carbono, recuerde que R le quiere decir una cadena de carbonos. Cuando usted quiere un halógeno que se designa por X unido a la cadena de carbono, entonces usted simplemente le coloca al principio, por eso le dice prefijo, colóquele el nombre del halógeno, pues, que en este caso sería bromo, o cloro, o yodo, que en este caso fue cloro. Entonces ahora sí vamos a nombrar todos los reactivos y productos para tener el el ejercicio hecho. Entonces hago un resumen de lo que pasó. Antes a usted le daban era el resumen. Hoy estamos viendo, o en esta nueva parte de la química, estamos viendo el mecanismo, cómo ocurre paso a paso una reacción química, qué es lo que pasa entre uno y qué es lo que pasa entre el otro, que es lo nuevo que estamos viendo el día de hoy. Entonces, la primera cadena tiene 1, 2, 3 y 4 carbonos, entonces me voy para la tabla. Para 4, ¿cómo es que se nombra? Entonces voy a la tabla y 4 carbonos. La tabla me dice, vea, utilice buta al principio y ano al final porque solamente tiene enlaces sencillos y carbono e hidrógeno. Entonces este compuesto se llamará butano. Este ya dijimos que cuando usted vea un elemento, así sea 20 acá, casi siempre lo nombra el mismo, le pone el mismo nombre, entonces este se llamará el cloro. Recuerde que esto fue un cambio de temperatura al cual sometimos estos dos compuestos y reaccionaron. Entonces voy a nombrar primero este. Entonces recuerde que usted puede empezar a contar desde acá, pero siempre empezamos a contar cuando haya un elemento diferente al carbono, que sería este. Entonces empiezo a contar desde acá. Y este enlace va a un carbono. Entonces esto sería 1, 2, 3, 4. La tabla de acá le recuerda que para nombrar ese tipo de compuestos le ponga el nombre del halógeno al principio, en este caso sería el cloro. ¿Y dónde quedó? En el carbono número 1. Entonces este sería el 1, ahí está el 1, cloro porque está pegado el cloro al carbono 1, y la cadena tiene 4 carbonos, entonces butano. En el segundo caso, pues el cloro estará pegado, pero en el carbono número 2, la cadena también tendrá 4, y empiezo a contar desde el lado más corto, porque yo ya podido contar desde acá, 1, 2, 3, pero me quedaría mal, porque siempre es el lado más corto, 1, 2, 3 y 4. Entonces este sería el 2-clorobutano. También se me formó el octano, que lo tenía por allá, hay 8 carbonos. Este que ya dimos el ejemplo arriba de cómo se nombraba, el 3,4 dimetilhexano, y este que sería el 3-metilpentano.
que ya también lo nombramos arriba, porque empezamos a contar por acá, porque yo he podido contar por acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y entonces me hubiera quedado en el carbono número 5, si lo cuento así. Pero recuerde que si usted me puso aquí 5, yo le voy a decir, está malo, porque recuerde que usted debe contar al derecho y debe contar al revés. Y donde le dé el número menor de las ramificaciones es el conteo correcto. ¿Sí? Entonces, el número correcto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ese sería el número correcto para que le quede, o la forma de conteo correcto para que este le quede, o la ramificación le quede en el número menor. ¿Preguntas?